Muy buenas noches. Empezamos esta emisión de Primer Plano con el encuentro inédito entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y los colectivos de víctimas. Se realizó el viernes pasado, duró 3 horas, fue muy intenso, tenía como trasfondo el edificio Chihuahua, aquel de la matanza del 2 de octubre de 1968, lo cual le daba un ambiente especial, un significado especial. Bien, destaco dos aspectos centrales. El primero, el protagonismo que tuvieron las víctimas. Ese fue un evento de las víctimas, para las víctimas, en la cual expresaron su sentir de múltiples maneras, a gritos, con fotografías, con desmayos, con llantos y con propuestas. Iban empoderadas porque las acompañaban organismos públicos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una impresionante colección de organismos internacionales de Naciones Unidas y hasta el Comité Internacional de la Cruz Roja. Llegaron, hicieron propuestas muy concretas sobre lo que se espera y fueron muy claras: nada de perdón. Primero, verdad, justicia, reparaciones y garantía de no repetición de los hechos, y luego ya se verá el perdón. El segundo hecho tiene que ver con el presidente electo, lo destacable. Lo primero es su disposición a escuchar. Aguantó durante 3 horas el ramalazo, la avalancha de emociones, y vaya que estuvo fuerte el evento, lo que decían, cómo lo decían. Y en ese sentido hay que reconocérselo, la disposición a escuchar. En un primer momento de su presentación, que cerró el acto, pues estuvo un poco disperso, pero luego se centró y dio 3 anuncios importantes. Primero, acabó con el dilema: el asunto de las víctimas se va a manejar desde Gobernación y el funcionario más importante, Alejandro Encinas. Segundo, habrá tanta justicia como le sea posible, él no fallará, repitió, y habrá recursos para ello. Y finalmente anunció que al llegar a la presidencia pedirá perdón a las víctimas a nombre del Estado mexicano. Hechos fuertes e inéditos. Sí, e interesante ver por dónde efectivamente se intentan también canalizar estos foros que se habían diluido. Debo decir que el primero que arrancó en Ciudad Juárez, a estos últimos se había diluido el propósito, se metió este tema que si vendría el Papo, ¿no? Si habría asistencia, digamos, internacional, o serían foros más técnicos. Vemos que va coleccionando distintos encuentros. Creo que fue muy positivo que el propio presidente escuchara de viva voz no solamente el sentimiento de la gente, sino que lo que la gente espera de él. O sea, había una mujer que con voz verdaderamente emocional decía: nosotros confiamos en usted. O sea, nosotros esperamos que usted levante todo esto. Yo sigo sin entender conceptualmente qué significa esto del perdón para un jefe del Estado. O sea, yo puedo entender perfectamente. Las instituciones a partir de ahora van a ser responsabilidad de él. Él va a ser el jefe de la administración pública y, por tanto, si hay algún abuso por parte de la autoridad o ha habido abusos por parte de la autoridad, que quien encarna esa jefatura diga: pide una disculpa en nombre de la República. Pero yo lo que esperaría del jefe del Estado, y supongo que es buena parte de lo que le dijeron las víctimas, es: usted imparta justicia. O sea, usted está para garantizar que haya un funcionariado, en este caso el de la policía y los órganos de seguridad, que funcionen apropiadamente para que la violencia se reduzca, y supongo que proveer lo necesario para que el aparato de justicia funcione. Yo es lo que esperaría del jefe del Estado, y no necesariamente un perdón genérico, que en este caso creo que no le corresponde. Él podrá decir: oiga, pues yo lo siento mucho como encarnación de la unidad nacional, que este país vive una tragedia, pero no entiendo por qué insiste tanto en el tema del perdón. Yo me conformaría con que el presidente procurara la justicia y dijera que esta es una república en la que efectivamente la ley es lo más importante, empezando por efectivamente garantizarle los derechos a toda esa gente. Perdón, pero no olvido, ha sido la frase, ¿no?, la que le ha solicitado incluso él a las víctimas.
a partir de ese momento se ha movido algo la posición de López Obrador. Yo también celebro su disposición a escuchar. Creo que otros presidentes lo han hecho. Felipe Calderón lo hizo también en una donde le espetó Sicilia. Vaya, prácticamente, bueno, le dijo hasta digo, no era un montaje, ¿no? Sí, realmente hablando a nombre de las víctimas y tuvo que tragar un momento muy difícil. La diferencia es que Andrés Manuel López Obrador, bueno, trae un bono de legitimidad enorme, pero con todo celebro que lo hayan recibido, digo, que se haya él acercado a las víctimas. Siempre son lugares, pues, peligrosos, ¿no? Por lo que te pueden preguntar, en fin. Entonces, qué bueno que él, el que será el próximo jefe de Estado y de Gobierno, esté ahí. Segundo, creo que es un público difícil. Cuando digo público, no digo los que estaban allí, sino todos aquellos. Si la cifra de entre 20 y 30 mil desaparecidos es cierta, y todo indica que sí, que es cierta, pues estamos hablando de un público de entre 20 y 30 mil, ¿sí?, desaparecidos con sus respectivas familias, a las que le estás diciendo. Yo creo que con una dosis de realismo no queda mucho que hacer. Yo quiero suponer que la búsqueda de estas víctimas es una cosa realmente de una complejidad enorme. Por eso creo que acompaña López Obrador su frase de el perdón con haremos lo humanamente posible. Creo que le entra una dosis de realismo de que no va a poder resolver la situación. En primer lugar, el daño es irreparable si es que si ya fallecieron, ¿no? En segundo lugar, está muy difícil encontrar a esas 20,000 personas. No se tiene prácticamente pista de ellas. Y creo que lo que está ofreciendo es lo que puede ofrecer, que hará lo humanamente posible, que desgraciadamente no es mucho. La principal restricción para López Obrador en esta materia, como en muchas otras, ya lo vamos a ver en los recortes, en fin, en la corrupción, creo que es la realidad tan terrible que tenemos en materia de impunidad, de corrupción, de inseguridad y de privilegios. A mí me parece que en este tema, como en muchos otros, ya la realidad efectivamente está empezando a poner sus límites de lo que él ofreció, porque él ofreció muchísimo. Como normalmente hacen todos los políticos en las campañas, ofrecen más de lo que pueden cumplir, pero es parte del atractivo para los electores. Quien ofrece muy poco luego sale muy mal en las campañas, entonces tienen que ofrecer. Pero en el caso de López Obrador ofreció muchísimo en muchos temas. Y también entonces él planteó la posibilidad de que el problema enorme de la inseguridad en México, la violencia, los secuestros, etcétera, podría tener un panorama distinto. Es una reducción importante de todos esos problemas. Y entonces él planteó algunas alternativas distintas que muchos hemos cuestionado y sobre todo expertos en el tema han dicho, oye, pues está bien que plantees algo distinto a lo que hicieron Calderón y Peña. Sobre todo Peña prácticamente se siguió en lo mismo. Y López Obrador estuvo planteando en la campaña como alternativas diferentes, muchas, que si las becas para que no sean sicarios, los vicarios, que lo de la Guardia Nacional que parece que ya lo echaron para atrás, una Guardia Nacional formada por parte del Ejército, parte de la Policía, y también la cuestión de la amnistía que él durante la campaña introdujo como tema, a lo mejor como una posibilidad de explorar un esquema distinto para reducir la violencia, pero ha resultado en primer lugar muy ambiguo lo de hasta dónde decía amnistía o no, perdón, de qué tipo de perdón estamos hablando, porque a veces pareciera que está hablando de un perdón espiritual o algo así, personal, no un perdón legal. En el legal dices, no, espérame, vamos a la justicia, vamos a la ley. A veces como en su discurso entremezcla de pronto frases religiosas, pareciera que a veces dicen, no, pues acuérdense que hay que tener un perdón hacia la gente. Y dice, bueno, sí, pero que la ley se aplique. Y a nivel personal ya cada quien que haga lo que quiera. Las víctimas si quieren perdonar personalmente a los infractores, pues es una cosa distinta, pero que la ley se aplique, que se busque a los desaparecidos dentro de lo posible. Entonces yo creo que López Obrador empieza a modificar su discurso en estos temas, porque efectivamente en este tema en particular de la seguridad va a ser muy difícil que se logren cambios positivos, ojalá que se logren, pero está intentando por aquí, por allá, y no se ve fácil el problema de que se pueda resolver, ya no digamos el concreto de las víctimas, de los desaparecidos, sino el problema de la violencia en general, de la inseguridad,
del narcotráfico, el crimen organizado, es un problemón que no se va a resolver con ocurrencias. A ver cómo van avanzando, pero no es algo que vaya a ser sencillo. Me quedo en el tema de las víctimas para hacer una distinción y algunas aclaraciones. No hay punto de comparación en la reacción de López Obrador a la de Calderón y Peña Nieto, y lo ejemplifico con dos casos, la actitud hacia las víctimas. En efecto, Javier Sicilia le pidió a Felipe Calderón que pidiera perdón, pero si tú ves el video, Calderón se enfurece y hasta azota la mesa, dice, yo no tengo por qué pedir perdón por haber hecho lo que el Estado debe de hacer, de combatir a los delincuentes, etcétera, etcétera. Nunca pidió perdón, jamás. Felipe Calderón, a nombre del Estado, no él como persona, sino a nombre del Estado. Pero sí escuchó a las víctimas, ¿en eso estamos de acuerdo? En ese... Las escuchó, pero sin... tú ves el video en donde se observan y hay una actitud de distancia anímica, de, bueno, sí, ahí están, pero no olvidemos cómo categorizó a los jóvenes asesinados en Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez. Estaba en Japón y sin saberlo se acusó de ser pandilleros, sicarios, cual era falso. Es decir, no había esa actitud humana. Enrique Peña Nieto jamás visitó a las víctimas de Ayotzinapa. Vamos, es un ejemplo de su poca disposición a acercarse, a exponerse, a recibir el ramalazo del dolor, porque las víctimas están llenas de dolor y rencor con el Estado. Y de los funcionarios que nombraron para atenderlos, el único que se salva es Roberto Campa, cuando lo nombra subsecretario de Derechos Humanos, pero luego lo quita para mandarlo a la Secretaría del Trabajo. Es decir, no eran prioridad. En ese sentido, yo sí quiero subrayar la disposición a escuchar y atender y a intentar conectar, y lo logró al final del evento, logra conectarse con las víctimas. Y sobre todo nombra uno de los mejores funcionarios del equipo de López Obrador, que es Alejandro Encinas. Tiene experiencia, sensibilidad, disposición a escuchar y dialogar. Coincido, no va a ser fácil, pero nunca se lo han tomado en serio. No podemos decir qué tan difícil va a ser encontrar, porque nunca los han buscado. Ese es el problema. Tú no sabes, cuando uno se pone a buscar ya en serio, encuentras. Estaba una madre de Sinaloa, de las buscadoras de Sinaloa, ella encontró a su hijo, ella, lo desenterró, pero no el Estado, ella. No, hay varios colectivos que han venido desarrollando estas capacidades porque el Estado no lo hace, y es una cosa dramática y heroica al mismo tiempo. A ver, la administración Peña Nieto también arrancó con promulgación de la ley de víctimas, y lo celebraron y dijeron que este gobierno sí era sensible y que qué bueno que ponían funcionarios responsables en prevención. Fue el caso de Campa. O sea, se parece mucho a lo que hoy se dice. Yo espero que este impulso se mantenga. Yo espero que técnicamente, yo a Encinas pues, le tengo un aprecio como político, etcétera, pero no deja de ser un político. O sea, que técnicamente el Estado mexicano se dote de las capacidades para reducir efectivamente la violencia. Yo lo que esperaría ahora, no que le salgan más o menos bien los actos políticos con las víctimas, dotarlos de recursos para reducir la violencia y capacidades para efectivamente identificar a la gente. No es posible que tengas, como lo ha ocurrido en Veracruz en los últimos tiempos, hallazgos ruandeses, de traemos 1000 y pico de personas, restos humanos encontrados aquí y allá. O sea, yo creo que lo que está en juego ahora, más que un asunto propiamente político, que lo es en primera instancia, pero una capacidad del Estado mexicano para evitar que esta barbarie que hemos tenido en los últimos años se siga reproduciendo. Yo espero lo mismo que tú y me parece, o sea, no quisiera estar en el pellejo de una de las víctimas, y creo que lo que más va a resultar en el caso de López Obrador, si alinean bien hacia dónde va a ser la garantía de no repetición, ¿no? Más allá de que haya una comisión de la verdad, se sigan buscando a esas víctimas, se haga justicia, como dice, pero la garantía de no repetición, no puede volver a haber ese número de víctimas en este país, ¿no? Sí, lo grave es que no hablemos en pasado, sigue sucediendo cada día, constantemente. Tiene que frenarse la sangría y tiene que atenderse a quienes ya han padecido. Tenemos que
hacer un corte, regresamos en un par de minutos. Bien. Regresamos aquí a Primer Plano y tengo que confesar que necesito pedirle ayuda aquí a mis compañeros de mesa para poder entender pues dos declaraciones absolutamente contradictorias y en un espacio de menos de 10 días. La primera es cuando dice López Obrador: recibo un país estable y sin crisis económica. Y menos de 10 después, dice, esto es el fin de semana, recibo un país en bancarrota y lleva así 30 años por las políticas neoliberales. Creo que no podemos tener un país sin crisis económica y con estabilidad y a la misma vez tener un país que lleva 30 años en bancarrota. Son misma persona, simplemente espacio y tiempo diferente de ambas declaraciones. No pasó nada en medio que yo alcance a detectar como para decir, oye, un cambio, se metieron con el equipo de Hacienda y ya conocieron la verdad última de cómo están las finanzas públicas, cómo está el país, y entonces tuvo que cambiar de opinión, pero me parecen contradictorias. No me lo explica también el público ante el cual, porque digamos, finalmente el público somos todos, ¿no? Sale esto en los medios. Entonces tenemos una cosa u otra. A mí lo que me da miedo es que tú necesitas un diagnóstico, un punto de partida para después hacer tu política, en este caso económica y social, y si partes de que estás en bancarrota, pues la ruta es una. Si partes de que tienes una gran estabilidad y no tienes crisis, tu ruta va a ser otra. Mira, ese es el tema. En realidad lo que ha venido diciendo él desde muchos años atrás, en su larga campaña política, es lo que dijo ahora. Es decir, el neoliberalismo es un mal sistema, ha provocado muchos de los males económicos, pobreza, desigualdad, falta de crecimiento. La falta de crecimiento, por cierto, también le atribuye muchas otras cosas como la inseguridad y la violencia. Es producto del neoliberalismo, no de estrategias equivocadas o de circunstancias que ocurren en otras partes del mundo, Colombia, en Estados Unidos, los mercados, sino del neoliberalismo. En realidad ese es el discurso y ese ha sido, y por eso ese modelo tendría que ser sustituido por otro modelo que es el que él propone. Yo más bien interpreto lo de la otra parte que tú señalas, el decir, a mí me entregan un país con estabilidad económica y demás, pues como parte de esta transición de terciopelo que le han dicho, ¿no? Esta civilidad con Peña Nieto, en donde de repente dicen, nos entregan un país en ruinas, como dijo Mario Delgado, en el momento de que se inaugura el nuevo Congreso, la nueva legislatura, dicen, nos están entregando un país en ruinas. Y López Obrador como que matizó y dijo, no, mira, nos están entregando una cierta estabilidad. Yo creo que es parte de la, pues digamos, de esa posición de que con Peña Nieto de repente hay ciertas respeto, hay ciertas reconocimiento de algunas cosas, pero por esta transición civilizada, también como cuando salió con José Antonio Meade y dijo una persona decente, honesta, cuando en la campaña no había dicho precisamente eso, pero yo creo que efectivamente lo que había dicho era, el modelo neoliberal es desastroso. Esa ha sido la tónica durante mucho tiempo, y en todo caso lo que agrega ahorita a esta última declaración es, no voy a poder cumplir mis compromisos cabalmente, cuando muchas veces sí dijo también, los compromisos los voy a cumplir. Dijo algo más difícil de entender. A ver, es verdad lo que dices, lo del neoliberalismo, se lo he oído mucho. Le mandé una carta al subsecretario de Naciones Unidas diciendo que en México había migración, también porque a partir del 82 este país se fastidió en todo el modelo neoliberal. El tema es que ahora él va a administrar el país. Y obviamente aquí entramos a un problema serio, porque ahora pues, las calificadoras y los tomadores de decisión ya no lo oyen como un político que dice que las culpas de todo fueron el neoliberalismo, sino que ahora es usted el jefe del Estado. Yo supongo que no le van a tomar la literalidad de las palabras, pero si efectivamente ahora dijeran, México está en riesgo, y el jefe del Estado dice que están en bancarrota, cuando se supone que tenías buena nota en las calificadoras, o sea, es que no es lo mismo decir eso en el ámbito político, decirlo cuando es el presidente electo, ¿no? Y las cosas sí cuentan y cuentan mucho. Si tú dices que estás en bancarrota, te dirán, bueno, ¿está usted como Macri a punto de decir que va a una devaluación del 30%? O bien, el otro o tercera interpretación, verdaderamente el hombre está ya tomando las riendas del Estado, ya le dieron las cuentas del presupuesto y dijo, a ver, más vale que nos vayamos curando en salud. O sea, si el índice de confianza del consumidor no miente,
tenemos un 53% de incremento de las expectativas económicas para el año próximo. O sea, la gente estaba imaginando que íbamos a tener una transformación radical en este ámbito. Y lo que está haciendo ahora es también atemperar, decir, a ver, voy a cumplir mis promesas de campaña, dijo. Lo que no voy a cumplir son todas las demandas. Lo que no sé exactamente qué significa, pero subrayaría un punto. Entiendo perfectamente la lógica política, pero hoy esas declaraciones de que estás en bancarrota, si eres el presidente de México, ya empiezan a sonar a pesos y centavos. Y bueno, igual que ocurrió con las víctimas, ya le empieza a ocurrir a él, ahora es usted el jefe de las instituciones. Esas instituciones que tanto le dieron dolor de cabeza siendo opositor, ahora usted es el responsable de que la economía nacional funcione, o lo será a partir de diciembre. Pero hoy sus palabras ya son interpretadas como las de un jefe de Estado. Por tanto, supongo que va a matizar esa declaración de Tepic. ¿La de bancarrota? La de Tepic, sí, la de la bancarrota. Bueno, yo lo atribuiría a un asunto de estilo personal y luego a otro de fondo. El estilo. Hay jefes de Estado o presidentes que son muy parcos y cuidadosos a la hora de declarar. Declaran poco, simplemente, y cuando lo hacen es en condiciones muy controladas. Y hay otros que declaran todo el tiempo. Me parece que Andrés Manuel es de los segundos, es decir, le gusta declarar en ocasiones sin meditar exactamente qué mensaje quiere lanzar, lo que lleva a estas contradicciones. Vamos, esa sería una explicación. Los segundos, tal vez algo más de fondo. No estaremos viendo en el ámbito económico el choque de dos visiones, dos modelos, dos propuestas diferentes, tal vez no totalmente antagónicas, pero sí diferentes, y lo ejemplificaría tal vez con Alfonso Romo por un lado y Carlos Ursúa por el otro, o el bloque Colmeca, por llamarlo de alguna forma, porque ahora yo soy del Colegio de Oye, México. qué poderosos son, Sí, como el oye. ITAM de otros tiempos ustedes. Sí, es lo que nos dicen, que ahora que ya, adiós ITAM, bienvenido, Bienvenido Colmex. bienvenido el Colmex. Es una exageración, por supuesto, pero sí, el perfil del economista del colegio tiene diferencias con el perfil del economista del ITAM, toda con sus excepciones, en ambos lados. Entonces, tal vez lo que estamos viendo como hipótesis es ese choque entre dos diagnósticos que no acaban de conciliarse y que lo refleja el presidente electo cuando pues una semana dice una semana dice una cosa y la siguiente la otra. Yo creo que bueno, ya lo definiste tú, es el segundo tipo de político que declara y se expone constantemente a los micrófonos. Ahora, cuando ya eres presidente, igual que decíamos en el bloque anterior, pues la palabra del presidente, no te voy a decir, y nunca lo promovería que sea sagrada, pero tú tienes que ser mucho más cuidadoso con la palabra que cuando eres candidato o eres un político común y corriente o eres incluso si eres un diputado o un senador, ¿no? Entonces tiene que cuidar las palabras porque las palabras tienen consecuencias, ¿no? Una declaración te puede tumbar un mercado, otra declaración te puede atraer inversión. Lo estoy poniendo en los extremos, pero es el caso que tienen consecuencias. Entonces, creo que hace bien Leonardo en plantear, decir, oye, bueno, ¿qué estarán diciendo las calificadoras? Es un país en ruinas, pues entonces voy a revisar mi comportamiento y mi calificación. Entonces, en ese sentido, una alerta, un foco rojo. Y la otra, repito, así como tiene consecuencias en términos de la calificación del país o la inversión, el diagnóstico que está haciendo, si es uno o el otro, te lleva a políticas totalmente distintas. Si el país está en bancarrota, ¿qué tendríamos que esperar? Que viniera una política para rescatar esa bancarrota en la que está la hacienda pública y, por lo tanto, pues supongo yo que tendría que ser subir los impuestos, pero nos ha dicho una y otra vez que no va a subir los impuestos y no va a haber gasolinazos y, en fin, una serie de cosas. Por el lado de ingresos no podemos esperar gran cosa, salvo que venga una inversión masiva, ¿sí? O algún crédito blando de parte de algún organismo internacional, cosas así. Si te dieron un país estable, pues entonces voy a mantener esa estabilidad, voy a mantener
lo que permitió esa estabilidad y entonces tengo una posición moderada. Eso es lo que pasa con una declaración y la incertidumbre es lo peor que le puedes dar a las calificadoras, a los empresarios, a los inversores extranjeros. Hay muchas puede cosas que ser. son materia opinable, pero si estás en bancarrota o no estás en bancarrota es un asunto contable, o sea, estás o no en bancarrota y no puedes estar en bancarrota cuando tú estás proponiendo un presupuesto expansivo. O sea, él va a gastar más de lo que está efectivamente gastando Pero actualmente. ellos dicen el que es gobierno. inercial, pero, No, pero es expansivo, yo estoy de 7% acuerdo. arriba. O sea, y es verdad, y tiene razón, y está planteando Tren Maya, y está planteando refinerías. Tú dices, a ver, si estás en bancarrota, pues ni Tren Maya ni refinerías, o sea, a cubrir los huecos. O sea, no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Pero yo sí le doy una enorme seriedad a la palabra del presidente electo, porque finalmente, pues mucha gente toma decisiones en base a lo que él diga. Y estos temas, insisto, tú puedes querer construir una narrativa política, que creo que es lo que está ocurriendo. O sea, el presidente se está encontrando hoy con que él es poderosa, políticamente poderosísimo. O sea, controla cámaras, es jefe de su partido, pero es el jefe de un Estado que es presupuestariamente pigmeo y administrativamente muy deficiente. Entonces va a decir, oiga, soy capitán de un barco enorme, pero resulta que presupuestalmente soy así, y a la hora de tener capacidades para atender víctimas o reducir la violencia, me dice, pues presidente, tiene usted 40,000 policías para todo el país, usted dirá qué hacemos con ellos. Y entonces se encuentra esta paradoja, que es lo que creo que lo lleva a decir esto de la bancarrota en Tepic, ¿no? Yo introduciría otra declaración reciente también vinculada con este tema, que es lo del Banco de México. De alguna manera dijo, si las cosas se empiezan a descomponer en materia macroeconómica, serán decisiones del Banco de México, lo cual por un lado, pues qué bueno que se reconozca la autonomía del Banco de México, por otra ha generado también inquietud en varios analistas financieros y demás, decir, oye, si las cosas salen mal, no va a ser por tu programa, no va a ser porque algunas de tus políticas no eran las adecuadas, sino que ya le estás transfiriendo la responsabilidad al Banco de México, cuando todavía no ha pasado nada de eso, ¿no? Pero de alguna forma algunos dicen, pues es que también, en la medida en que no le salgan o no pueda cumplir lo que está o lo que ha ofrecido, no cabalmente, ojalá que lo cumpla en la medida de lo posible, pues a lo mejor empiezas a buscar a quién responsabilizar, como sería en este caso el Banco de México. Bueno, pues con esa contradicción estamos. Y el tema externo, con ¿no? esta, que claro, no sé bien si es porque el Telecán se va a caer. A ver. ¿Hasta qué punto? Es que es una situación tan extraña. Todavía no toma posesión, vamos, general. Pero declara todos los días, como dices tú. Pero declara todos los días. Oye, ¿todos los bloques del primer plano son para analizar lo que dijo López Obrador? Nunca nos había pasado No ha eso. tomado posesión, pero está en el centro del debate pero nacional. en algún Mientras sentido Peña ya Nieto hace gobierna, ¿no? corazoncitos. ¿Cómo se hace un corazoncito? Yo Hazlo no tú. puedo. Y en algún sentido, pues ya gobierna, porque desde el día primero tiene la mayoría en las cámaras. Y bueno, las iniciativas que se han pasado han sido iniciativas de él. Pues sí, tienes Vamos a un razón. corte, volvemos enseguidita. Sí, tienes razón. Y hemos estado hablando de las ambigüedades en el discurso de López Obrador en diversos temas, y también aquí surge en cuestión de la corrupción el asunto de la estafa maestra que ha hecho ruido los últimos días, que se está volviendo a poner en el centro de la opinión pública en revisar qué tanta responsabilidad pudo haber tenido o no pues una de las protagonistas de este escándalo, Rosario Robles, y de ahí se genera de nueva cuenta en estos días, en este fin de semana, declaraciones pues controvertidas de López Obrador que además dan pie a interpretaciones distintas, porque efectivamente muchas de estas declaraciones son entre ambiguas, a veces contradictorias, confusas y que generan de pronto interpretaciones diferentes. Muchos dicen, no, aquí no hay más interpretación, dijo Rosario Robles es chivo expiatorio, como sugiriendo, y así lo entendió la mayoría, que en realidad ella no es la responsable, y dijo también, esto es un circo, o estos suelen ser circos de los medios y de la mafia, que esa es la parte para mí más importante, más que solamente decir chivo expiatorio, que en sí mismo es importante, de Rosario Robles, sino decir, es para tapar a los jefes, es decir, a los meros, a los responsables. Y cuando le dicen, en este gobierno, dicen, no, desde hace 30 años, o sea, incluyendo por lo menos a Salinas de Gortari, con lo cual querría decir que lo de la Quina, que lo de Raúl Salinas, lo de Jorge Díaz Serrano, etcétera, habría sido para justamente tapar la responsabilidad de los más grandes, de los presidentes salientes o entrantes o de quien fuera realmente responsable de esos escándalos de corrupción. Ahorita, traduciéndolo al sexenio actual, estaría diciendo Peña Nieto. O sea, si es para echarse encima a Rosario Robles, para tapar al jefe, el único jefe ahorita importante de este asunto es Peña Nieto.
Pero por otro lado le dicen, entonces se va a ir contra los jefes. Ya no contestó, nada más dijo, no habrá en mi gobierno corrupción ni impunidad. La pregunta sería, ¿no se conformaría con Rosario Robles? O incluso decir, Rosario Robles no es la responsable, vámonos con los verdaderos responsables hasta arriba. Pues eso es muy difícil de interpretar porque muchos suponemos que hay un pacto de impunidad con este gobierno que podría estar incluida Rosario Robles, pero en el cual desde luego muchos suponemos que Peña está dentro de ese pacto de impunidad, si es que efectivamente Yo me existió. acojo a la doctrina Casar. Le pido a mis compañeros que me digan qué quiso decir el presidente con eso. Es decir, no entiendo demasiado bien si lo que quiso decir es, porque digo, no vamos a hacer espectáculo, ¿no? Ni políticos, ni gente del espectáculo. Es decir, aquí la lucha anticorrupción no va a ser espectacular. Y al mismo tiempo, como tú dices, pues Rosario Robles en realidad era una intermediaria, quien manda son otros. Pero además regaña a Reforma y dice, es que no hacen las investigaciones bien, esto de los 700 millones no apuntan a quien efectivamente es el responsable. Pues uno supone que a partir de ahora el próximo fiscal anticorrupción, que va a depender de su gobierno, va a hacer el trabajo, supongo que de procesar a los expresidentes, ¿no? Es decir, no basta con quitarle su pensión, sino supongo que a partir de ahora le dirán, oiga, pues usted prometió que iría con los jefes, y como la secretaria de Estado no era lo suficientemente poderosa, pues supongo que irá contra alguien. Si eso es espectacular o no es espectacular, pues en este país mucha gente está pidiendo efectivamente que los presidentes y expresidentes respondan ante la justicia. Yo trataré de aclarar. Primero, decir que una cosa tiene razón López Obrador. Cuando él dice, agarran chivos expiatorios, dice 1, 2, 3, 4 o 5 chivos expiatorios y después las cosas siguen igual. Cierto, eso tiene toda la razón, ¿sí? Hemos visto que desde Díaz Serrano, gente que va, pocos, muy pocos, bueno, que van a la cárcel y al día siguiente sigue la maquinaria de la corrupción y en eso tiene sentido. Lo que nos está diciendo es que meter a alguien a la cárcel es tener pues una visión muy restrictiva de lo que es la corrupción y cómo resolverla. Y en efecto, meter a la cárcel, si fuera el caso, a Rosario Robles, ¿sí?, pues no arañas la corrupción. O sea, nuestro país seguiría en el mismo lugar, en el 123 de anticorrupción. Entonces, eso me parece muy bien. Lo que ya no me parece bien es cuando dice que están mal hechas, en ese caso, la investigación de Reforma o la estafa maestra, que se convirtió en un libro, que fue ganadora de un premio y está nominada para el premio García Márquez y que está perfectamente bien sustentada. Creo que es una investigación periodística que de las mejores investigaciones periodísticas y a partir, además, de información oficial de la Auditoría Superior de la Federación. Yo no sé si todo el mundo lo sepa, pero la Auditoría Superior de la Federación interpuso ya más de una veintena de denuncias penales ante la Procuraduría General, contra quien resulte responsable, claro, ¿no? Y lo último que quiero decir es que igual que interpretábamos hace un momento que qué iba a hacer con las víctimas, no sabíamos bien a bien si el perdón era, digamos, un borrón y cuenta nueva, yo creo que aquí está claro con la última declaración de ese discurso de López Obrador, decir, a ver, nosotros no somos vengativos, nosotros queremos mirar para adelante. ¿Sí? No se van a perseguir funcionarios, ni peces gordos, ni nada, porque estamos empeñados en mirar para adelante. Yo creo, Leonardo, ya que tú lo preguntaste, que mirar para adelante significa decir, yo para atrás, lo que se cometió antes de mi administración, ahí se ven, señores, amnistía, igual que en el caso de el caso original del crimen organizado. Pues el problema de las declaraciones banqueteras es que dan para muchas interpretaciones diferentes, porque si uno escucha lo que dijo, estaba reaccionando a lo que le preguntaba uno a otro y le gritaban, presidente electo, ¿qué me puede decir sobre esto? Y el resultado son contradicciones evidentes, no hay un eje argumentativo central que no está hablando ni de la corrupción ni del protagonismo en la transición, porque son para mí los dos ejes, o los dos de los aspectos que mencionó. Muy desafortunado que haya incluido a Rosario Robles en la categoría de chivo expiatorio,
o chiva expiatoria en este caso, porque fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, presidenta del PRD y secretaria de Estado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2 veces además. Es decir, es un titiritero en el último de los casos, es alguien que maneja los Mucho hilos, poder, sí. no que la maneja, y si la maneja es en concierto con otros de los principales. Todavía se discute en el caso de Salinas qué tanto manejaba los hilos Raúl Salinas, algunos hilos cuando menos. Sí. Espero que no terminemos como Vicente Fox, que tenía un funcionario que interpretaba lo que el presidente quiso decir. No lo desearía, sería un deterioro en la imagen del presidente electo, sobre todo tan pronto. El aspecto de fondo es la manera como descalifica a los medios. Hay una parte en la que dice, y los medios no criticaron la corrupción, válgame Dios. Sí, el equipo de Carmen Aristegui denunció a la Casa Blanca y seguimos pagando las consecuencias de su equipo. No estamos en radio comercial porque nos sacaron en buena medida por denunciar la corrupción o la presunta corrupción de la familia presidencial. Es decir, y en el trasfondo está ese afán de un buen número de políticos de no reconocer de solo reconocer el protagonismo de los partidos en la transición. Se empeñan en negar los aportes, buenos, malos, pequeños, grandes, que han hecho mesas como esta, organismos civiles, organismos que estudian la corrupción, instituciones de educación superior, cámaras empresariales. Sí. La transición tiene muchos padres y muchas madres, no es el resultado de la fecundación de un ser hermafrodita que saca de repente un país que va a ser diferente. Yo coincido con lo que dijo López Obrador y Amparo en este sentido de que esos casos aislados de castigo que se hizo a la corrupción desde Díaz Serrano, La Quina, etcétera, no modificaron para nada la corrupción. Él dice la corrupción continuó, por eso se tienen que hacer cosas distintas. Y efectivamente se tienen que hacer otras cosas. No basta con meter a la cárcel a algunos, pero hay que meterlos. Es decir, no basta con meter a la cárcel a más, no nada más 2 o 3 como él dice, sino a más de los que sean responsables de manera más sistemática y con criterios más universalistas, no excepcionales, a veces sí con elementos de venganza política. No, hay que hacerlo más sistemático. Pero también, como escribe en un artículo hoy Mauricio Merino, sí tiene que haber un cambio institucional, un desarrollo institucional, lo cual no exime que metas a la cárcel a los responsables. Entonces, que se investigue más a fondo, de acuerdo estamos. Que se metan al bote no solamente a los menores, que él considera menores a los gobernadores, a los secretarios de Estado. Decir, órale, vámonos más para arriba. Hay responsabilidad de Peña Nieto para que no se diga que los medios no exigen combatir la corrupción. O sea, hay responsabilidad de Peña Nieto en ese caso o en otros, como Odebrecht, por ejemplo, pues entonces que se aplica. O de Calderón, no, y con Odebrecht también dicen. Con Odebrecht dicen, también pudo haberle salpicado a Calderón. Bueno, adelante, ojalá que efectivamente para romper este ciclo de impunidad se investigue a fondo, pero si de verdad está dándole vueltas para el borrón y cuenta nueva, se manda otra vez un mensaje de impunidad, de decir, miren, a final de cuentas, quienes incurran en la corrupción van a hacer una apuesta de si los van a meter a la cárcel o no, o si están en buenos términos, igual y se puede negociar. Ese no va a ser un buen mensaje para terminar con la impunidad. Siendo cierto lo que dicen, es decir, procesar por espectáculo puede dejar igual la corrupción, no procesarlos deja igual la corrupción, con lo cual no hacerlo efectivamente es igual de indeseable que hacerlo sin hacer el resto. Yo creo que estamos absolutamente de acuerdo. Lo que no entiendo es a qué demonios salió con eso, o sea, un prudente silencio diciendo, oiga, pues que investiguen y lo vean y ya lo veremos. Sigo sin entender por qué lo dijo. O sea, hay muchas cosas, incluso lo de los corazoncitos, cuando no quiere responder, no responde, ¿no? Y les dice, no les voy a responder esto, y les dijo a las reporteras aquí el corazoncito, esto de responder sobre el caso Robles, pero no solamente respondió, o sea, elaboró, y esas cosas a mí me resultan poco difíciles de entender. Supongo que en los próximos días el presidente electo hará una especie como de team back y dirá, ¿qué cosas debo decir y qué no? Ya estoy en zona de peligro, digamos, de peligro declarativo. Lo que él diga es tema de análisis. Una sola frase, un mal banquetazo es equivalente a un cadalso.
Ah, qué bonito. Oye, una cosa y me da tiempo. Decía él, digo, él fue víctima de algo que hizo los medios en materia de corrupción, que fue la Casa Blanca, ¿no? Y está hoy fuera de las radiodifusoras comerciales. A ver, en 1996 había 500 notas sobre corrupción. En 2014, 30,000. ¿No han hecho nada los medios? ¿Han estado calladitos? Y además se ha exigido que se llegue hasta arriba, o sea que en esa parte sí no estamos de acuerdo. Se nos termina el tiempo, vamos al siguiente segmento. Bueno, en este último bloque les propongo que revisemos el primer acto del legislativo ya con la mayoría morenista, es poner un tope a los salarios de los funcionarios. Yo creo que es un acto justiciero, es algo que estaba en la Constitución y no se había desarrollado. Nadie puede ganar más que el presidente. Bueno, aquí hay dos dudas, sin embargo, que saltan y han alimentado el debate. A ver, ¿quién fija cuál es el salario, el umbral remunerativo decente para decir a partir de aquí debes o no debes cobrar? Fue el presidente. El presidente dijo, son 108,000 pesos, yo lo digo, y por supuesto la mayoría que lo respalda ni siquiera va a revisar si es lo conveniente, podría ser más, podría ser menos, pero aquí técnicamente es desde Chihuahua, desde la calle de Chihuahua de la colonia Roma, se dijo, este es el tope. Y a partir de ahí empieza la discusión de quién está exento, quién no. Si los poderes del Estado tienen efectivamente que contribuir a la austeridad, dice el Poder Judicial que va a dar 5,000 millones de pesos. Yo me pregunto si tú puedes prescindir de 5,000 millones y efectivamente sigues haciendo tus funciones sustantivas, es que estabas verdaderamente excedido de peso, lo cual es gravísimo, de peso presupuestal, se entiende. Por el otro, estarle quitando a poderes del Estado presupuesto podría tener efectivamente implicaciones en su funcionamiento general. En todo caso, cumple una promesa de campaña la mayoría de Morena. Hoy circula un documento de que los funcionarios de Pemex van a estar exentos de ese recorte, con lo cual se pregunta uno, bueno, ¿si va en serio el asunto o no? Los mismos legisladores nos tendrían que aclarar cuánto ganan, pero yo en última instancia me pronuncio por lo siguiente: no basta una burocracia austera, queremos una burocracia eficaz. La Ciudad de México es el mejor ejemplo de que ganen poco los delegados no significa que tienes un gobierno menos corrupto y más eficaz. Nominalmente los secretarios de despacho en la ciudad y los jefes delegacionales y alcaldes ganan muy poquito. Y eso no quiere decir que tengamos una ciudad administrativamente brillante. Lo dejo sobre la mesa. Ni que tengamos tampoco, no está relacionado los sueldos con la corrupción, ¿no? E incluso a lo mejor puede, incluso hasta haber más. Yo condeno los excesos y cuando tú dices, bueno, hay un poder que se puede cortar 5,000 millones y seguir funcionando igual, pues aparentemente sí. Yo sí creo que en este país hay unos excesos en los presupuestos en general, unos acaban en los bolsillos de los funcionarios, otros en ineficiencias, otros en privilegios, no en salario monetario, pero sí en privilegios que no deberían de existir, así que sí me parece que hay mucha tela donde cortar. Ahora, otra vez, son políticas generales que se anuncian como generales que más pronto que tarde van a tener que empezar a tener excepciones y qué buena que las haya. Lo malo es que se haya anunciado como una política general, que se haya fijado ese sueldo de los famosos 108,000 pesos, que nadie sabemos por qué 108,000 y no 120 o 100, ¿no? O 90. Entonces, bueno, ese es el parámetro, pero nadie nos dijo por qué ese era el sueldo adecuado para un presidente de la República. Como decía alguien el otro día, pues hay funcionarios que tienen muchísimas más responsabilidades, ¿sí? Claro, ellos no pelean en elecciones, pero que necesitan mayor capacitación que el presidente para gobernar los asuntos de su despacho. Yo me remito a aquel tuit muy famoso de Isaac Katz, donde decía, requiero un director general que hoy en día van a ganar en bruto entre 55 y 65,000 pesos, un director general de deuda, descripción del trabajo, manejar la deuda del país que equivale a 80,000 millones de dólares, sueldo 40,000 pesos y horas de trabajo de lunes a lunes, 24 horas. No puedes hacer y decir así en general, corta los excesos, corta los privilegios, haz una burocracia austera, pero como tú decías, eficaz, pero no hagas esto porque te va a salir mal. Voy a soltar otra frase. Bien. Queremos austeridad con racionalidad. Porque
Sí, creo que todos estamos hasta el gorro de los excesos. Sí. Ha habido abusos durante décadas y décadas y décadas. No, en el neoliberalismo, regresémonos a los viajes de José López Portillo y su esposa con el piano, que volaba por todo el mundo con su piano y mandaba a traer, según informes, jardines japoneses en aviones de la presidencia. Excesos ha habido desde hace muchos años. Y cuando me refiero a la racionalidad, relato brevemente una confidencia de una diputada del interior del país, del centro, del Bajío, ahí lo dejo, que me explicaba compungida que simplemente no le iba a alcanzar el dinero porque dice, mira, un departamento en la Ciudad de México me cuesta 25,000 pesos amueblado, si bien me va, están carísimos, o tengo que buscar lugares para compartir. Además que tengo que mantener mi casa en la ciudad del Bajío donde vive y no puedo llevarme a la familia, por tanto se duplican los gastos. En ese sentido sí creo que es necesario simplemente apelar a que revisen la condición en la que están trabajando los diputados, no los obliguemos al moche famoso, o bien que se pongan innovadores y pongan casas de asistencia o que renten cuartos en algún convento medio vacío. Lo digo en serio, hay conventos con cuartos que no están ocupados y que tal vez los puedan rentar a diputados y diputadas, cada una en un ala, por supuesto. Por favor. A la celda a meditar. A la celda a meditar. Porque si queremos austeridad, yo soy el primero, con racionalidad, y que nos informe, por supuesto. ¿Por qué nuestra pensión tiene que ser la que no incluye las prestaciones académicas? ¿Por qué nos la quitan? ¿Por qué el Sistema Nacional de Investigadores tiene tal monto y no otro? Es decir, no se lo inventa alguien y se convierte en ley sin racionalidad. En ese sentido tenemos un gran terreno que avanzar. En esa misma línea, yo insisto, lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, tocando este tema, que esto tiene más una racionalidad política. Esto de la austeridad es un mensaje político bienvenido porque efectivamente ha habido muchos excesos, porque de pronto un país muy desigual, no diría que el país es pobre, porque el país no es tan pobre, pero sí muy desigual, ve a la clase política muy por encima, con privilegios que no se justifican. En eso estoy totalmente de acuerdo y qué bueno que se lance ese mensaje político, pero que económicamente, en primer lugar, no te va a resolver todo el dinero que se requiere para los programas sociales, realmente los ahorros. Si lo quieres hacer esto para de ahí sacar, ¿no?, una buena tajada para tus programas sociales, de los que vas a requerir muchos recursos, pues entonces sí puedes caer precisamente en afectar la operación del gobierno, la eficacia, el no contar con la gente que sí tiene que estar muy bien preparada y experimentada para muchos temas especializados, pero tampoco puedes hacer tabla rasa, por eso sí tiene que ser muy cuidado, muy justificado, decir, aquí le quitamos a tanto, porque de pronto hay condiciones distintas en la propia burocracia, no es todo que lo metas en el paquete de la burocracia dorada y bájala a la mitad, como originalmente era el planteamiento, además, a la mitad todos. Los de arriba, la parte directiva, digamos. No, porque hay algunos que necesitan más recursos y ya se está diciendo que si en tal sector se requiere de más recursos o mejores pagos, el servicio exterior que está fuera del país de pronto no le van a checar si le cortas igual que aquí, depende del país en el que esté. Hay unos países que son más baratos que en México, entonces ok, pero otros que no. No puedes hacer tabla rasa porque entonces sí te va a empezar a hacer agua en el manejo adecuado del gobierno en sectores sobre todo muy especializados. Además te genera una discordia en muchos ámbitos. A ver, yo coincido en que los privilegios hay que recortar, yo coincido en que es un mensaje político muy potente, que la gente lo está esperando, además coincido en que si en este país las rentas altas empiezan en 40,000 pesos, no hay ninguna razón para que la burocracia gane mucho más. O sea, tienen que vivir en la ecología salarial de este país. Eso me parece bien. Lo que yo digo es, muy bien, pues, un gobierno austero, bienvenido, pero eso no basta. O sea, la Ciudad de México es el mejor ejemplo, lo reitero, en donde bajar sueldos. Cuauhtémoc Cárdenas llegó y les quitó hasta los aguinaldos. Y uno dice, bueno, quitarle un aguinaldo al secretario de Obras te resuelve el que la ciudad funcione mejor, bien,
pero si no lo resuelve, lo único que está haciendo es un acto de injusticia laboral con los cuerpos de funcionarios que le fueron leales al presidente, le serán leales, perdón, y votaron muchos de ellos por él. No entiendo por qué tiene ese amor por el magisterio y no por los otros cuerpos del Estado, de funcionarios que, oiga, trabajamos, nos quiere usted poner a trabajar los sábados y además bajar el sueldo, como si fuéramos parte del problema. Yo creo que la ecuación hay que invertirla. La sociedad mexicana está muy enfrentada con el gobierno y eso pasa porque los servicios públicos son pésimos. Entonces yo digo, pague menos, efectivamente, pero exijamos una burocracia basada en el mérito y en la honradez, entonces sí compro la ecuación completa. Claro, pero es que no están vinculados, no es una cuestión, como dijeron ustedes, de causa-efecto, ¿no? Pago bien y no roban y son eficaces, O no pago es cierto, poco y o pago son poco eficaces. y son eficaces, no roban. Tampoco es el caso. Es un problema de una, creo yo, una política con un buen espíritu, sí, la austeridad y acabar con los privilegios y los abusos, con muy mal aterrizaje por parte de los operadores o los diseñadores de política de López Obrador. Lo mismo pasa con, vamos a acotar, 70% a los de confianza. Se darán cuenta que hay muchos trabajadores de confianza que ganan 5, 6, 7 mil pesos, que son la mayoría. No es cierto que los de confianza son los que ganan los miles de millones. Pues poco a poco les van efectivamente dando toda esa información sobre cada una de las dependencias, pero es momento de irnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más de Primer Plano. Nos vemos aquí la semana próxima.